Hola, en este video vamos a entender los diferentes layouts que hay. Vas a aprender cuáles son y cómo se usan con ejemplos. Voy a utilizar códigos y lo voy a explicar paso a paso para que vayas entendiendo cómo funcionan. Si no entiendes lo que es un layout, es de tu primer video, está muy novato en esto y quieres empaparte más antes de ver este video y empaparte más de los layouts, te recomiendo que siga la tarjetita que te voy a dejar arriba para que veas a qué me refiero con eso, que son los layouts, cómo se usan y todo eso. Si ya estás empapado de los layouts en Java y la organización, entonces este video te va a servir para que no empieces desde cero. Pero primero, suscríbete a mi canal, que eso me ayude, así vas a poder videos como este, buscar en mi canal otro tipo de videos relacionados con este tema y otros temas de programación y tecnología. Muchas gracias. Bien, mira, lo primero que vamos a hablar aquí es del Flow Layout. Aquí ya yo lo tengo un código creado del Flow Layout que vamos a explicarlo. El Flow Layout es este layout que tenemos acá. Es bastante sencillo. Nos coloca los elementos o los componentes que agreguemos en fila si caben en el formulario. Él lo va acomodando de acuerdo al tamaño. Podemos ver este código de ejemplo. En este código que tenemos, aquí tenemos el frame que se ha creado, ¿verdad? Se ha añadido el flow layout al frame. Esto es lo que hace el frame. Y acuérdate que la ventana frame, en este caso, el objeto se llama V. Y se ha añadido un layout a la ventana. Luego se ha instanciado el botón, un test file y un checkbox y una etiqueta. Y esos componentes también se han añadido directamente a la ventana con esta línea de código utilizando get content panel add y se han añadido a la ventana. Aunque se puede añadir punto add también. Aquí se ha hecho el default close operation. Aquí set visible true. Si esto lo ejecuto, vamos a ejecutarlo. Mira la ventana aquí, cómo aparece. Esa es la ventana que me genera la etiqueta, el checkbox y el elemento. Como te dije, mira cómo él lo mueve y lo va organizando. A cambiar el tamaño. Mira cómo lo va poniendo debajo, automáticamente de acuerdo al tamaño. Eso hace el flow layout. Mira, eso es lo que me organiza. Si yo, aquí tenemos una opción de pack que sirve para hacer que la ventana coja el tamaño necesario para mostrar los componentes que ella tiene. Por ejemplo, aquí ya hemos añadido ese elemento, pero vamos a ejecutar de nuevo. Mira aquí que tenemos ese elemento y ese el tamaño, ¿verdad? Voy a eliminar este. Déjame poner aquí. Voy a comentar la etiqueta del final y voy a comentar este elemento, el checkbox. Y voy a ejecutar de nuevo. Míralo ahora cómo el formulario se acomodó al tamaño del testbox. Si vemos el anterior, mira que este formulario tiene el testbox, pero también tiene estos elementos y automáticamente el formulario se acomoda al tamaño de la pantalla. Vamos a quitar el pack y vamos a ejecutar. Mira, ahí se pierden los elementos. O sea, sin el pack, los elementos se me pierden. Al ponerle el pack, se me acomodan el formulario en sí gris, se acomoda al tamaño o a la cantidad de elementos automáticamente. En este caso tenemos 3 y a ese tamaño se me acomoda. Fíjate, sin importar, me refiero al ancho. Teniendo en cuenta lo del pack, también yo puedo hacer lo siguiente con el flow layout. Yo tengo aquí flow layout que le estoy aplicando y le puedo pasar aquí un parámetro. Yo le puedo decir aquí, mira, flow layout punto, y aquí tengo center, landing, left, right, trailing, etc. Ahora voy a elegir left. Hasta ese punto vamos a ejecutarlo y ver el resultado. Bueno, no se me ve, no hace un cambio. O sea, le voy a añadir otra cosa, pero quiero mostrar. O se me sigue igual. Ok, para ver un cambio, le voy a hacer lo siguiente. Le voy a pasar otro parámetro. Le voy a poner 30. Este va a ser el espacio que van a tener los elementos. No le voy a pasar este primero. Bueno, no me lo recibe. Tiene que recibirme dos elementos. Vamos a ejecutarlo. Mira el espacio. Eso me da un espacio tanto del lado izquierdo como del lado derecho del elemento. O sea, si yo quiero ponerle un espacio, por ejemplo, le voy a poner aquí 0.
porque obligado tengo que pasarle 2. Entonces le voy a poner aquí 0. Y mira ahí como hay un espacio por debajo. Bueno, vamos a ponerle aquí 50, vamos a ver. Míralo ahí, el espacio arriba y abajo, y el de izquierda a derecha. O sea, el 30 es el espacio que hay del lado izquierdo y del lado derecho. Y el 50 es el espacio que hay entre arriba y abajo en el mismo formulario, ese elemento que me está dando. Eso es como si fuera un padding que yo lo estoy haciendo, un padding, eh, ¿verdad? Dame yo utilizar left acá y vamos a ver si el cambio se puede apreciar. Bueno, aquí no se aprecia por cuestiones de, bueno, quizá aquí, vamos a ver, si yo lo pongo de ese tamaño, está en left, ahora lo ponen en right, punto right, vamos a ejecutarlo, mira, ahora sí, ve, ahora se me pone, con esto yo puedo mover los elementos de forma al lado izquierdo de la ventana. Entonces imagínate que tú tienes un panel y tú tienes adentro y le aplicaste un flow layout, tú puedes de forma automática agregar los elementos en fila que se acomoden al tamaño, etcétera. Eso te va a servir para eso. Puede ser para un elemento como puede ser para varios, el flow layout. Este es el código que te va a ayudar. Copia este código, pausa el video para que hagas este ejemplo. Bien, ahora vamos a hablar de forma breve del boss layout. El boss layout ya lo vimos anteriormente, me ayuda a organizar los elementos de forma horizontal o vertical con diferentes opciones, lo usamos en videos anteriores. Este es el layout que estamos utilizando, el boss layout, donde le pasamos de dónde, a qué es lo que yo quiero que me organice. Yo le estoy diciendo, mira, todo lo que contenga el frame, el objeto es V, todo lo que contenga el frame, ese objeto, ese formulario, organízamelo de forma vertical. Entonces, ¿qué le añadimos? Creamos un botón y añadimos ese botón al formulario. Creamos una etiqueta y le añadimos al formulario. Volvemos a utilizar el pack para que se organicen los elementos. Podemos comentarlo para ver ejemplo. Y el visible, el default close operation y el set relative to para organizar el contenido de los elementos. Si eso yo lo ejecuto, vemos que no aparece nada, ¿verdad? Porque no tiene ninguno. Están ahí adentro, pero esto aparece desaparecido. Si yo quiero que eso me aparezca bien, simplemente coloco el pack, v.pack, listo. Mira ahí ya como automáticamente se acomoda al contenido. Ahí se me está acomodando al contenido, el formulario, la información. Lo que yo tengo dentro del formulario con el pack se me está haciendo como un paquete y me lo está organizando de forma vertical. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que me lo organice de forma vertical, pero que sea de forma vertical en el centro. Por eso tengo aquí el botón, mira ahí que es B, le vamos a alinear, damos el objeto botón y le decimos, mira, alíñamelo en X, pero alíñamelo de forma central. Si ejecuto ese código, mira cómo el botón, bueno, todavía no se puede notar. Vamos a etiquetar a documentar esta línea que hace lo mismo. Esto es más para organización. Míralo ahí, ahora sí. Ahora se puede notar. Lo que pasa era que como esto es muy largo, no se notaba. Como el título es muy largo. Pero mira ahora, cuando yo lo muevo, cómo me aparece. Anteriormente, si yo lo movía, míralo ahí, mira cómo me aparece. Ahí sí, se me nota. Esto se movió al centro, pero esto era muy largo y entonces no se me organizaba correctamente porque yo solamente documenté. Con el set align X comentado, sería de esta manera. Vamos a ver. Míralo ahí, ni siquiera se me mueve, no se me organiza. ¿Ves? Entonces, cuando yo le pongo el set align, yo aparte al boss layout, de aplicar el boss layout, le estoy diciendo, mira, organízamelo siempre en el medio, en base a X. Yo tengo más opciones. Set align en Y, horizontal y vertical puede ser en la palabra. Y aquí reciben en entero el número, aquí en flotante. O sea, lo que tú le pasas. Por supuesto, lo que yo le estoy pasando en component, eso me trae una numeración. Entonces, déjame ponerlo. Estaba en X, lo voy a poner en Y. Vamos a ejecutar este. Y vamos a agrandarlo. No se me nota tanto el contenido. Lo puse en center. Porque está en centro. El cambio, vamos a ver. Abajo, button align.
que me lo mande hacia abajo. Ok, vamos a ejecutar ese. Voy a ejecutar acá. Tengo que aplicarle esto a los dos. Vamos a ponerle en X como estaba. Zline X. Y aquí también. A ver si ahí sí. Ahora sí, ahí sí se me ve. Mira. A ponerle en X, ahí se me está moviendo a la derecha. Ahí ya Zline X como estaba. Y lo estoy moviendo, se está moviendo a la derecha. Ahora vamos a hablar del grid layout. El grid layout es un layout que nos permite a nosotros organizar elementos en fila y columna de forma automática. Aquí yo tengo un código. Este código tenemos dos variables. Le estoy diciendo, mira, dame columnas 10 y fila 5. Tenemos estas dos constantes. No lo olvides, columnas y fila que tiene 10 y 5. Aquí yo he creado, tengo el frame de nuevo, get component. Entonces aquí yo le digo, mira, vamos a crear un grid layout. Es el tipo de layout que te lo vamos a aplicar al componente, que va a contener, esto yo lo puedo poner en entero acá, filas, 5 filas y 10 columnas. Bien, luego de eso, vamos a crear un test field de tipo matriz, que va a contener otros test field, que va a ser de tamaño de fila y columna, o sea, 5 con 10. Entonces esa matriz que yo estoy creando, o que se ha creado, ha trabajado aquí en esta parte. Si tú te fijas acá, aquí tenemos, creo que me falta, déjame ver, me falta el 1, sí, no, no, está ahí. Lo que pasa es que el formulario, este for no tiene llaves, porque está pegadito y ya se entiende, autoentiende que este for está dentro de este, pero voy a poner la llave para evitar confusiones. Ahí está, la llave, listo. Entonces, listo. Entonces aquí ya hemos agregado esto, hemos creado el grid layout, hemos creado el for, le digo, mira, filas tanto, columna tanto, con IJ. Entonces, esto es para crear de forma automática varios test field dentro de, o sea, yo voy a crear varios test field. Para eso que usamos un objeto de matriz. Esto es un objeto test field de matriz que voy a crear muchos test field de forma automática, ¿verdad? Esto es interesante si quiero crear varios elementos de forma automática o que se generen de forma, o sea, que no tenga yo que escribirlo directamente, pero hay que tener otras cositas en cuenta, el nombre de los objetos que se van a crear y todo eso, y así sucesivamente. Entonces, o utilizar un for each para recorrerlo en vez de un for. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver el resultado. Fíjate cómo me ha creado todos los test field aquí. Le dije que el test field iba a tener 5 filas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 filas y 10 columnas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas, que son estas que están aquí. De test field. Entonces, esto se hizo gracias al grid layout que me permitió realizar esto. Míralo ahí. Recuerda que aquí estamos utilizando el pack para que todo se ponga de tamaño automático, así no tener que hacerlo, ponerle un layout ni nada. Y aquí estamos añadiendo en cada vuelta que se va creando un nuevo test field. Entonces se va añadiendo automáticamente. Es el tamaño. Recuerda que este tamaño lo estamos añadiendo al frame que sube aquí. Eso es lo que se está haciendo en ese punto. Este código me muestra lo que es el grid layout. Si quiere pausa el video para que vea cómo funciona y vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a hablar del border layout. Aquí en este border layout hemos mezclado varios layouts para realizar este formulario. Ya ahí tenemos post layout y flow layout que lo vimos anteriormente. Y con la ayuda del border layout podemos realizar algo similar como esto. Aquí lo que tengo es un test area completo. Todo esto blanco que ves acá es un test area. Varios botones, un test box y los elementos organizados de forma simple utilizando lo que es prácticamente los elementos. Ahora voy a explicar el código para que se entienda cómo es que está relacionado con cada uno de estos componentes. Bien, en esta parte aquí arriba hemos declarado lo que son los objetos, panel derecho, panel izquierdo, panel inferior y panel superior. Tenemos 4 paneles, un JPanel. Tenemos el frame aquí, ¿verdad? Y tenemos un objeto de la librería JScroll Panel.
la cual la usamos para colocar el JTest Area, que como dije, el JTest Area es este cuadro blanco que tú ves acá que se está utilizando. Ese cuadro blanco es el JTest Area. Bien, entonces hasta ese punto ya tenemos esa parte. Luego de ahí se ha utilizado el objeto correspondiente. Voy a empezar con el panel superior. Este objeto que está acá es el que yo tengo aquí, como lo puedes ver. Y aquí se ha instanciado al JPanel y se le ha añadido un layout. Esto es una manera también que podemos utilizar para agregar los layouts. No necesitamos obligatoriamente poner el panel superior punto set layout. Podemos pasárselo por el constructor. Aquí le pasamos un flow layout. Como vimos anteriormente que podemos utilizarlo, el flow layout, le dijimos, mira, todo lo que agreguemos en el panel superior, colócalo a la izquierda. Entonces le pasamos un color, cian, y luego de ahí añadimos a él varios elementos. Bueno, no se están viendo aquí en la pantalla. Déjame ver si, porque no se ven. Vamos a ver. Ok, no se ven los elementos. Debería de verse ahí arriba. Ok, ya yo sé por qué no se ve. Lo que pasa es que lo había comentado aquí abajo. Míralo aquí. Lo tengo comentado, lo voy a descomentar y lo voy a ejecutar de nuevo. Listo, ahora sí. Ahora tengo el formulario. Bien, como dije anteriormente, entonces vamos a seguir acá. Como dije, tengo el panel superior y al panel superior le di un color cian, que es este que está acá. Añadí los 4 botones al panel, al JPanel superior. Sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Eso fue los 4 elementos que se añadieron aquí. Eso fue lo que se añadió. Luego ya listo, tenemos el panel inferior, que es el otro JPanel. Es el otro JPanel, panel inferior, que es este. Y aquí también le añadimos un flow layout, pero aquí no le pasamos nada de parámetros, solamente tenemos el flow layout directo, y se lo aplicamos al panel inferior, le damos un color de amarillo, que es este que está acá, y le pasamos la etiqueta, el label, pon texto, le pasamos un perfil de ancho de 25 y un botón con la palabra listo. Eso es lo único que le pasamos. Lo tenemos ahí. Luego de eso tenemos el panel izquierdo, pero a este panel izquierdo, como yo lo quiero las cosas de forma vertical, no utilizo un flow layout, como lo utilicé en los anteriores. Aquí voy a utilizar un box layout. Entonces, aquí sí, en vez de pasárselo directo, como es más largo, y no sé, y para que no se hiciera tan largo, entonces lo que decimos es que se hace, panel izquierdo, que lo tenemos aquí arriba, declarado, panel izquierdo, entonces le aplicamos un layout, y el layout que le aplicamos es el box layout. Se lo aplicamos al panel izquierdo que está acá, le pasamos al panel izquierdo y le decimos, mira, box layout, organízame los elementos de forma vertical. Eso fue lo que le decimos acá. Entonces ahí le ponemos un color rojo y comenzamos a añadir los elementos. Y automáticamente él me agrega o me arregla estos elementos aquí, como ves, de forma vertical. Luego el panel derecho, que es este lado, que está acá, y lo hacemos lo mismo. Le ponemos un color verde, le aplicamos un layout, un box layout, también de forma vertical. Le decimos que se lo pasamos al panel derecho, le vamos a aplicar ese box layout. Y luego al panel derecho, que es este que está aquí arriba, como dije también, le pasamos los botones A, B, C y D, que son estos que están acá. Ya luego de eso, se añaden los componentes al formulario o al frame, o sea, el frame completo. Todo eso que yo hice, se lo voy a añadir al frame. Y aquí yo digo, mira, vamos a aplicar un border layout. Aquí que entra el border layout, que es que me va a ayudar a organizar esto de esa manera. Porque el border layout me va a ayudar a organizar los componentes, como dije, de forma superior, inferior o diferentes maneras y de forma fácil. Entonces yo utilizo el border layout para eso. Y aquí lo tengo. Aplico un border layout. Le digo, le voy a aplicar primero le aplico el test area. Este es el test area que se llama scroll. Déjame limpiar la pantalla para que se vea. Aquí, border layout. Y aquí entonces le voy a aplicar el test area al frame. Eso es lo primero. Test area al frame. Que se llama scroll. Que lo tengo aquí arriba, míralo aquí.
Scroll, ese se llama, ese es el, el scroll que tiene dentro el JTest Area, que se lo pasamos para que tenga scroll. Entonces el JTest Area, que se lo pasamos, no tuvimos que declararlo el JTest Area porque se lo pasamos por constructor directamente al elemento. Entonces le pasamos esto y se lo aplicamos al frame, que el frame, acuérdate que es V, míralo aquí. V es mi formulario. Luego de eso, panel superior, se lo agrego al frame y le aplico un border layout north, del lado norte. O sea, center es para este. El norte para el inferior, para este. El sur se lo apliqué, digo, al superior el norte. El inferior le apliqué el sur, por eso lo tenemos debajo. El este y el oeste se lo aplicamos al izquierdo y al derecho, que lo tenemos acá. Entonces, eso lo añadimos todo al frame y automáticamente, que lo añadimos a cada uno al frame, automáticamente me va acomodando los elementos, como ves ahí, de forma central, horizontal, arriba, abajo y así. Ya lo de lo que está aquí abajo lo vimos en los videos anteriores, ¿verdad? Si yo cojo y elimino algunos de esos elementos, por ejemplo, voy a eliminar, a ver, aquí estoy añadiendo el scroll. Vamos a ir eliminando por parte y habilitando para que se vea ya el resultado y terminar esta parte. Voy a ejecutarlo. Mira ahí, nomás se me ve el frame. Me está ocupando el test area, me está ocupando toda la pantalla. Le voy a habilitar la parte superior. Nada más. Acuérdate que la parte superior es porque le dije que yo quiero que ese elemento, utilizando el border layout que le apliqué aquí, me lo ponga en el norte. El norte viene siendo la parte superior. Míralo ahí, ya te aparece ahora. Pues arriba. De forma simple y automática. Ahora, yo quiero que me aparezca aquí en la parte sur, abajo. Vamos a ejecutar. Mira ahora. Mira el tamaño. Y mira esto en la parte de abajo. Ahora yo creo que el panel que contiene esto me aparezca en el este. Mira ahí cómo aparece. Mira ahí ese panel. Y el otro panel que me aparezca en el otro lado, en el oeste. Míralo ahí. Mira cómo me aparece. Algo importante que debes de tener en cuenta es que, claro, yo añadí directamente estos elementos acá. Estos elementos se añadieron directamente acá, ¿verdad? Pero lo ideal para poder hacer algo que funcione, o sea, que todavía más organizado, pero si quiero, no es obligatorio, porque aquí en la parte de abajo está bien, y aquí también, toda la parte está bien. Pero imagínate que yo quiero eh, poner alguna cosa de forma horizontal acá. Para eso yo tendría que añadir, por ejemplo, para eso yo tendría que añadir otro panel aquí, y dentro de ese panel decirle, mira, yo quiero que cuando lo que yo agregue aquí se me agregue de forma horizontal, entonces agregar los elementos. Pero ese panel tiene que estar dentro del panel izquierdo que tengo acá, para que se encuentre dentro. Lo mismo sucedería aquí abajo. Si yo quiero agregar en este panel inferior unos elementos de forma, por ejemplo, vertical, aquí, agrego el panel, ¿verdad? Y comienzo a agregar los elementos, le digo a ese panel, pero teniendo en cuenta que este panel de afuera que acabo de hacer, tengo que añadirlo al panel inferior. Y así sucesivamente ir jugando con eso. Es una forma todavía que me va a ayudar bastante y así voy a poder organizar los elementos de una manera simple y rápida. Así que espero que hayas entendido y te haya gustado. Y no olvides suscribirte. Muchas gracias.